No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Damos un cordial saludo a toda la audiencia de Cristovisión, el canal católico de los colombianos, para pedirle al Todopoderoso que a través de este espacio, nuestro pan de cada día, la palabra de Dios se convierta en la experiencia propia de reconocimiento de todo cristiano para saber muy bien lo que Dios quiere y pide. Sean todos ustedes bienvenidos, este es nuestro pan de cada día, aquí por Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que pagáis el 10 de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. Esto es lo que habrá de practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia Universal celebra a uno de los santos más reconocidos en el ámbito de la Iglesia, San Agustín, un hombre que nace en el año 354 después de Cristo y que muere hacia el año del 430. Un hombre que podríamos decir reconoció a Dios, reconoció su poder, reconoció la fuerza del Espíritu muy tarde, pero no demasiadamente tarde para hacer lo que consolidó. Simplemente porque llevó una vida ligera. Fue un hombre que ideológicamente manejó muchos elementos de la vida social y podríamos decir que en ese sentido él tuvo una vida no muy religiosa, no muy consolidada en los preceptos de Dios, sino que en muchas ocasiones le dio primacía a sus apetitos, a sus motivaciones personales, a sus afanes, para reconocer un sentido de mirar la vida con otros ojos. Recibe una gratísima experiencia hacia el año 374, cuando es bautizado en Milán por el mismo San Ambrosio. Y empieza desde allí para San Agustín una conversión total hasta el punto de consolidar su vida en un monasterio y más tarde ser nombrado obispo. Toda su experiencia literaria, especialmente a través del libro de las Confesiones, manifiestan esa rigurosidad de espíritu. Ese hombre que al comienzo, alejado de Dios, es capaz de reconocer a Dios como su tesoro mayor y afianzarse en Él para buscar la salvación de muchísimas almas. Quiero saludar de manera muy especial en este día a todos mis hermanos agustinos en Colombia. Encomendar al Todopoderoso su trabajo vocacional, su experiencia educativa, su trabajo en comunidad, para que el Todopoderoso continúe derramando muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Qué bueno hoy tener como marco la vida de San Agustín, porque es la vida que cada uno de nosotros también tenemos.
¿Cuántos de nosotros alejados de Dios? ¿Cuántos de nosotros no haciendo caso a lo que nos pide Dios? Y no solamente desde una experiencia de temprana edad o de una edad juvenil, sino que tenemos muchos hermanos en nuestra iglesia que han pasado los años y no se han aferrado a lo que el Señor quiere de ellos. Creo que el testimonio de Agustín marca de manera profunda el solo hecho de su conversión. Y es reconocer cómo un joven, cómo un hombre tan alejado de Dios se convierte en uno de los sucesores de los apóstoles, con esa gracia del ministerio episcopal, y dedica, especialmente en África, el ejercicio de predicar y de salvar muchas almas desde su testimonio y desde su ejemplo. Especialmente para las comunidades de vida religiosa, hay algo que marca la vida de nosotros en el ámbito comunitario, y es la regla de San Agustín. Sabemos muy bien que cuando nuestros padres espirituales fundan las distintas comunidades, el Papa siempre pedía que nos adhiriéramos a una regla. Sabemos muy bien que, por ejemplo, para todo el ámbito monacal estaba la regla de San Benito, pero para las comunidades de vida activa, como franciscanos, dominicos, agustinos, siempre apareció la regla de San Agustín. Una regla que ofrece toda esa experiencia de reconocer a Cristo como Maestro, como Salvador, y de qué manera estamos llamados a vivir nuestro sentido religioso en el ámbito del mundo. Qué bueno que nosotros experimentemos esta realidad de conversión, de entender que para Dios nada es imposible y que Él está haciendo su obra. El Evangelio de hoy nos manifiesta de manera categórica el sentido propio del fariseísmo, una experiencia que marcó también la vida de Agustín. Y tenemos que mirarlo como una situación donde el capítulo 23 del Evangelio de Mateo nos va mostrando más o menos 7 maldiciones contra los fariseos. Ese es como un resumen que el mismo Jesús proclama frente a aquellos que se la pasan de listos, de buenos, de personas perfectas, pero que en el fondo manejan una especie de fariseísmo. Una pregunta que uno podría hacerse es, ¿por qué Jesús utiliza tanto la palabra hipócritas? ¿Y cómo se refiere específicamente a los doctores de la ley y a los fariseos para darles este nombre, este título? Sobre todo cuando vamos reconociendo nosotros cómo en medio de todas las realidades negativas de los hombres o de las personas que experimentamos nosotros como doctores de la ley, que los vemos sobre todo en las películas de Jesús, allá con todos sus atuendos, bien vestidos, sus barbas. Hay algo que rescata a Jesús en la vida de los doctores de la ley y la tradición cristiana, y es que eran hombres muy preparados en el conocimiento de la Biblia. Conocían muy bien el ejercicio del Antiguo Testamento. Ahora, tenemos que reconocer que en el idioma de Jesús la palabra hipócrita tiene 2 referencias. Uno, hipócrita es aquel que juzga según las apariencias, y la otra significación es el que se burla de las cosas de Dios. Creo que es importante decirlo y tenemos que plantearlo en el hecho de reconocer que no todos los fariseos, como ese clan que Jesús tanto criticó, no todos los fariseos eran hipócritas.
pero Jesús lo que hace es denunciar que aparece una deformación, sobre todo en las élites religiosas. La deformación, sobre todo para que entendamos cómo muchas veces nosotros a veces nos creemos más que los demás, o porque tenemos un hábito o un clériman, o simplemente porque nos llaman sacerdotes o religiosas o religiosos. Y es ahí donde tiene que aparecer el sentido de institucionalidad, pero con humildad. Qué bueno que aprendamos a reconocer esto, y los invito para que vayamos al capítulo 23 del evangelista Mateo, para ver todas esas maldiciones que el Señor proclama a toda esta élite, a todo este clan de doctores de la ley y de fariseos. Ay de ustedes hipócritas, maestro de la ley, ustedes purifican el exterior del plato y de la copa, después que la llenaron de robos y violencias. Hay de ustedes que cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. Y son muchísimas más las aseveraciones que Jesús manifiesta en este capítulo para darnos a entender cómo muchas veces vivimos de las apariencias. Démosle gracias hoy a Dios por la vida de un hombre que tuvo tiempo en la vida para consolidar su realidad en Dios, San Agustín, y que ojalá nosotros, en medio de los años que tengamos, creo que no es demasiado tarde nunca para decirle a Dios: realiza en mí tu obra y regálame sentidos de conversión. Escríbanos www.cristovision.tv, vaya al link nuestro pan de cada día @cristovision.org. Allí encontrará toda la programación de nuestro canal católico Cristovisión, todas las predicaciones y todo el ejercicio de estos hermanos sacerdotes que día a día nos regalan su experiencia desde la palabra de Dios. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y siempre nos acompañe. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día.